Muy buenos días, jóvenes alumnos. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy relativo, como podrán observar en la presentación, a la Edad Media. Vamos a hablar el día de hoy sobre la Edad Media, las etapas de la Edad Media, los hechos principales de la Edad Media. Vamos a hablar de los bárbaros, quiénes fueron los bárbaros, qué impacto tuvieron la presencia de los bárbaros sobre el Imperio Romano, ¿no? Las invasiones bárbaras que provocaron la caída del Imperio Romano. Caído el Imperio Romano, en las diversas provincias, el Imperio Romano de Occidente, por si acaso, en las diversas provincias de Occidente, digamos, redundo a propósito, en las diversas provincias del Imperio Romano de Occidente se van a fundar los reinos bárbaros. Los bárbaros invadieron el Imperio Romano, se apoderaron de sus provincias, entonces en esas provincias van a formar los reinos bárbaros. Uno de esos reinos bárbaros, específicamente el reino de los francos, se convirtió en el Imperio Carolingio. Vamos a ver qué importancia tuvo este Imperio Carolingio aquí. Entonces, esto como a manera de preámbulo para esta clase, para la clase de hoy. Bien, entonces empecemos pues hablando sobre este tema. Estoy presentando pantalla, no me dicen que se ve. ¿Me confirman nuevamente, por favor? Sí, profesor, se ve. Perfecto. Muy bien. El día de hoy, entonces, nos corresponde ver todo lo referente a la Edad Media. Como podrán observar, la Edad Media es hasta ahora, es hasta ahora la edad de la historia más larga. O en todo caso, no, me corrijo, ¿no? La más larga es la edad antigua. La Edad Media, en todo caso, pero es una edad muy larga, ¿no? Tenemos nosotros la Edad Media, como están observando, se inicia en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando cae la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano de Occidente. Termina la Edad Media en el año de 1453, cuando cae Constantinopla, la ciudad de Constantinopla, es decir, la capital del otro imperio romano, del Imperio Romano de Oriente, también conocido durante la Edad Media como el Imperio Bizantino. Entonces, es un periodo que abarcó 977 años. Es un periodo muy largo, es un periodo muy dilatado. Por esa razón, los investigadores, los estudiosos, han dividido la Edad Media en tres periodos. La Edad Media en tres periodos. Bien, el primer periodo de la Edad Media, que los vamos a desarrollar el día de hoy, todo el día de hoy es todo vamos a enseñar todo lo relativo a la temprana Edad Media, llamada también la época de las invasiones bárbaras. Temprana Edad Media o época de las invasiones bárbaras. ¿Okay? Se inicia, dice, en el siglo V y termina en el siglo IX. Uno está leyendo, profe, pero en el libro le dice que comienza en el año 476. Claro, pues, el año 476, cuando cae la ciudad de Roma, corresponde al siglo V, siglo V. Profe, pero yo leí que termina en el año 843. Claro, el año 843 corresponde al siglo IX. Entonces, este es el primer periodo de la Edad Media, ¿ok? Se le llama pues temprana Edad Media o época de las invasiones bárbaras. Se refiere pues a las invasiones bárbaras que provocaron el fin del Imperio Romano.
formándose en el Imperio Romano de Occidente, formándose en sus provincias los reinos bárbaros. Por ejemplo, ¿no? El reino visigodo, principalmente en España, el reino franco, como lo indica su nombre, en Francia, el reino anglosajón en las Islas Británicas, el reino ostrogodo en Italia, el reino vándalo en el norte de África. Entonces, todo esto es la temprana Edad Media o época de las invasiones bárbaras. Posteriormente, cuando pasa la temprana Edad Media, el Imperio Carolingio se desmembró, el Imperio Carolingio llegó a su fin con la firma del Tratado de Verdún. Entonces, y eso es una de los antecedentes para que se forme el feudalismo, para que aparezca el feudalismo en Europa. Es una de las causas del origen del feudalismo. Cae el Imperio Carolingio, se desmembra el Imperio Carolingio, llega a su fin el Imperio Carolingio, digamos, se forman, se independizan las diversas provincias del Imperio Carolingio y esas provincias se convirtieron en feudos, en feudos. Entonces, la época feudal. En el periodo de la época feudal, por ejemplo, los hechos más resaltables que se dieron en el periodo feudal, aparte de la formación del feudalismo, por ejemplo, está el desarrollo de la guerra de las cruzadas. Todos estos temas de la temprana Edad Media es un tema que lo vamos a ver con mayor detenimiento la próxima semana, la próxima semana no, el día de mañana que nos toca con ustedes, en la época feudal. Aquí en la época feudal, por ejemplo, en la región de la Germania, se fundó el famoso Sacro Imperio Romano Germánico, el SIRG, el primer imperio alemán. Se forma aquí, por ejemplo. Además que se desarrolló la Guerra de las Cruzadas. La Alta Edad Media se inicia pues en el siglo IX y termina en el siglo XIII, es decir, cuando termina la Guerra de las Cruzadas. Con el fin de la Guerra de las Cruzadas, Europa va a cambiar totalmente. Se produce un cambio en Europa. El feudalismo ya no va a tener la fuerza que tenía antes por efecto de la Guerra de las Cruzadas. Muchos señores feudales van a la Guerra de las Cruzadas, se murieron, se empobrecieron por allí. Y la cosa es de que los señores feudales pierden poder. Es por esta razón que las ciudades se van a ir formando, ¿no?, en los antiguos feudos y van a lograr su independencia. Va a haber una serie de cosas entre las ciudades. Vamos a ver eso también, un tema de la próxima clase. Se forman las ciudades, ¿no? Entre las ciudades, entre una ciudad y otra, van a empezar a comercializar. Van a empezar a comercializar. Aparece en las ciudades una nueva clase social, que es la burguesía, cuya actividad quizá más importante en esta época es el comercio. Por eso que a la Baja Edad Media se le conoce como la época del renacimiento urbano y comercial. O sea, renacimiento urbano, renacen las ciudades y entre las ciudades van a comercializar. Se forman las ligas para defenderse de los señores feudales, de los reyes, de emperadores que intentaron, diríamos, dominar las ciudades. Entonces, los habitantes de las ciudades, los burgueses, no se van a dejar. Entonces, se forman sus ligas y muchas veces se enfrentaron a sus enemigos. Esta es la época de renacimiento urbano y comercial. Como repito, tanto la Alta Edad Media o época feudal y la Baja Edad Media o época del renacimiento urbano y comercial son temas que los vamos a desarrollar el día de mañana. Entonces, acá le da un término bastante amplio, genérico, de los periodos de la Edad Media. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
A ver, hasta que alguna pregunta que me dicen en el chat. A ver, en el chat. A ver. Bien. Ok, chicos. Entonces, continuamos. Entonces le dije, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de las invasiones bárbaras, que es la clase del día de hoy. Pero veamos, ¿a quiénes los romanos llamaron bárbaros? ¿A quiénes los romanos llamaron bárbaros? Ahora, los romanos llamaron bárbaros a todos aquellos pueblos que vivían fuera de sus fronteras, es decir, los extranjeros, y que no compartían, por lo tanto, ¿qué cosa? Su idioma, su cultura, su religión. Entonces los romanos los trataban de bárbaros, extranjeros, no bárbaros. Acá hay, por ejemplo, ahí escrito los tipos, los ejemplos de bárbaros que había. En primer lugar tenemos los indoeuropeos, ¿no? Por decir de cierta forma, los pueblos de raza blanca, pues decir así. Que como observarán, los pueblos indoeuropeos se dividen en dos grupos, los germanos y los eslavos. ¿Okay? Entonces, los protagonistas directos de las invasiones bárbaras, los que invadieron el Imperio Romano, fueron precisamente las tribus germanas, como los anglos, sajones, los francos, los visigodos, los ostrogodos, los érules, los lombardos, los vándalos, ¿no? Entre otros. Estos fueron los protagonistas de las invasiones bárbaras al Imperio Romano. Fueron ellos los que entraron al Imperio Romano. Por otro lado, tenemos aquí a los eslavos, los pueblos como los serbios, los croatas, eslovenos, rusos, checos, bohemios, son los pueblos eslavos. Por llamarlo así, los germanos, ellos se establecieron en Europa Occidental, ¿no? En las provincias digamos, del Imperio Romano de Occidente. Se establecieron los pueblos germánicos. Los eslavos, años después, se establecieron en Europa Oriental. Como dicen algunos de estos pueblos, quizás les son familiares a ustedes, ¿no? Sus nombres: serbios, croatas, eslovenos, checos, rusos, son pueblos eslavos. Muchos de estos pueblos invadieron las tierras que pertenecían al Imperio Romano de Oriente, que es otro tema. Luego, como observarán, tenemos a los hunos, que pertenecían al grupo de los tártaros mongoles. Los hunos procedían del Asia, de las mesetas, ¿no? De las llanuras, de las mesetas del Asia Central, en asiáticos. Hay varios grupos de los tártaros mongoles, ¿okay? Pero para el tema que nos importa a nosotros, para el tema que nos importa a nosotros, para el tema del día de hoy, de todos los grupos tártaros mongoles, destacan los hunos. ¿Recuerdan quién fue el rey de los hunos? Un nombre muy familiar, muy conocido, muy Atila. usado este nombre cuando se habla de las invasiones bárbaras al Imperio Romano de Occidente. El rey de los hunos, un personaje famoso. Atila. Atila, el azote de Dios, decía, ¿no? Atila, el azote de Dios, por donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba, de lo que es una frase que se le atribuye a él, Atila. Entonces, ¿por qué es importante hablar de Atila y de su tribu, los hunos? Porque los hunos invadieron la región de la Germania, donde habitaban otros pueblos,
como ven ahí los anglos, sajones, francos, visigodos, ostrogodos, en fin. Entonces, a muchos de estos pueblos, los hunos con Atila los conquistó. Otros pueblos no. Entonces, los demás pueblos, empujados por la presencia de los hunos, ¿qué hacen? Ingresaron al Imperio Romano. O sea, un pueblo bárbaro, los hunos, empujan a otros pueblos bárbaros, los germanos, ¿no? Y estos, empujados, ingresan al Imperio Romano. Esa fue la dinámica de las invasiones. Otro grupo de bárbaros son los pueblos semitas, como los árabes, los tunecinos, los bereberes, en fin, los semitas, que no tuvieron ninguna participación en la caída del Imperio Romano de Occidente. Se les menciona nada más, pero sí tuvieron cierta injerencia en la caída, o bueno, en el Imperio Romano de Oriente, en el Imperio Bizantino, porque los árabes se fueron expandiendo, ¿okay? eh, divulgando su religión creada por Mahoma, el Islam. Entonces, y muchas tierras del Imperio Bizantino fueron conquistadas por los árabes. Pero ya ese es un tema que no se enseña acá en CEPREVI porque no está en el programa de la universidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, gracias, chicos. Entonces dijimos que las tribus germanas, los pueblos germanos, estos bárbaros, fueron los protagonistas directos de las invasiones del Imperio Romano, ¿no? Entonces vamos a hablar de los germanos. Okay. Ahí estamos viendo algunos datos interesantes sobre los germanos, dónde estaban ubicados, dónde está ubicado este pueblo, ¿okay? Algunas de sus costumbres, cómo vivían. Los germanos habitantes de la Germania. Ahora dirán, la Germania, dirían Alemania. Sí, más o menos, pero abarcaba más territorios de la Alemania actual. Ok, por ejemplo, la Germania, sí, la antigua Germania, por si acaso, la antigua Germania, aparte de Alemania, ¿no es cierto? Parte de Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania, Austria, Hungría, por ejemplo, Polonia y parte inclusive de Rusia, ¿no? Entonces, ahí habitaban estas diversas tribus germánicas. Ahí habitaban los anglosajones, visigodos, ostrogodos, lombardos, vikingos, érulos, ¿ok? Jutos, en fin, daneses. Entonces, todos estos pueblos habitaban en esa región. Entonces, ¿qué región es más o menos, no? Eran los habitantes entre los ríos Rin, el río Vístula, cerca de Polonia, Rusia, el río Rin, el río Vístula, el mar Báltico y el río Danubio. Esa es la Germania. Pero como dice acá en el mapa, la Magna Germania, o sea, la Gran Germania. Ahí habitaban todas estas tribus. Eran tribus patriarcales. ¿Por qué digo patriarcales? Patriarcales porque el jefe de familia era el padre. Eran monógamos, ¿ah? Eran monógamos. O sea, no practicaban la poligamia, no, eran monógamos los germanos. En cuanto a su organización judicial, como dice ahí, se basó en el derecho de las costumbres, ¿no es cierto? En las costumbres. O sea, no habían leyes escritas, ellos se regían de acuerdo a sus costumbres. A ese tipo de derecho se llamó derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario, es decir, basado en las costumbres. No había leyes escritas, no había código escrito, sino era la costumbre.
ocurría tal o cual cosa. Decían, la costumbre manda que hay que hacer tal o cual cosa. Ocurría un hecho esto. Bueno, la costumbre dice que hay que hacer esto. Entonces, ese se llama el derecho consuetudinario. No había leyes escritas. Ocurría algo X, siempre digo, ¿no? Entonces, no se sabía cómo proceder. Entonces llamaban a quién, a los más ancianos del pueblo, de la tribu. Entonces los ancianos decían, bueno, yo me acuerdo que cuando era niño mi abuelito me contó que pasó un hecho similar a este. Y hicieron tal o cual cosa, entonces vamos a hacer lo mismo. Es la costumbre, derecho consuetudinario. Sin embargo, acá hay dos ejemplos de este derecho consuetudinario, ¿ok? De los pueblos germanos. Tenemos ahí el llamado Wergelt, el Wergelt, ¿no? Que sería algo equivalente a una indemnización. Sería algo equivalente a una indemnización. Es decir, ¿no? Se cometió un delito, entonces el culpable, ¿qué hacía? El culpable pagaba a la víctima o a la familia de la víctima una indemnización que podría ser ganado, ¿no es cierto? Parte de la cosecha, esclavos, en fin. Es el acuerdo que hago. Ese es el Wergel. Wergel o indemnización, reparación civil, ¿no es cierto? También conocido como los juicios del hombre. O sea, el hombre resolvía eso. ¿Mm? En cambio, las ordalías. ¿Qué cosas son las ordalías? Se cometió un delito y no se sabía quién era el culpable. Solamente habían sospechosos. Entonces, los sospechosos se sometían a una serie de pruebas para demostrar su inocencia o culpabilidad, según el caso. Eso se le van a llamar las ordalías. Para ellos, Dios estaba presente en estas pruebas y Dios no iba a permitir que el culpable saliera libre, que el culpable saliera, digamos, impune. Por ejemplo, ¿no? La prueba de la cruz, que es una prueba muy sencilla. Si eran dos sospechosos, los dos sospechosos alzaban su brazo a la altura del hombro, formando una cruz. El primero que se cansaba y bajaba el brazo era el culpable. Entonces ellos estaban seguros de que Dios estaba presente en esta prueba, ¿no? Otro ejemplo de la ordalía es la prueba del fuego. Es terrible. El sospechoso debía agarrar hierro al rojo vivo con la mano. Imagínense. Y no debía hacer ni pronunciar ningún gesto de dolor. Si hacía un gesto de dolor, ese era el culpable. ¿Okay? O si decía, no acepto, entonces ese era el culpable. Y eran ustedes, profe, pero estos son terribles. Estas cosas son terribles. O la prueba del agua, ¿no? En una olla de agua hirviendo dejaban caer un anillo. El sospechoso, según el caso, debía sacar del fondo de la olla con la mano el anillo. Si no lo sacaba, era culpable. Terrible, dirán ustedes. ¿Okay? Carla dice, ¿y quién podría soportar eso? Nadie. Definitivamente. Lo estaban torturando a los chicos. De eso se trata. En todo delito siempre debía haber un culpable. Entonces, si la persona no podía sospechar eso, no podía soportar eso, entonces me corrijo, no podía soportar eso,
Entonces la persona inmediatamente se tenía que culpar del delito. Ya, yo soy culpable. Ya, ok, ya, yo soy el culpable. Me echo la culpa. Entonces ya procedía ¿a qué? A la indemnización, al huelgue, a la reparación civil, para evitar pasar estas pruebas. ¿Está claro ahora? ¿Está claro, chicos? ¿Entendieron? ¿Esa es la idea? A ver. Y si no era culpable, pero perdía, bueno, ya pues era culpable, pues mala suerte, se echó la culpa. ¿Okay? Así era el asunto. O sea, a ellos no les interesaba si era o no culpable. Lo que les interesaba a ellos que el delito no quedara impune. Todo delito debe tener un culpable. Si era inocente y perdió, mala suerte. Porque esa es la prueba de Dios. Muchas injusticias se cometían definitivamente. ¿Ok? Muchas injusticias. Ahora, pregunto, hago una comparación. En la actualidad, ¿cuántos, con todas las leyes que existen, etcétera, etcétera, con todos los derechos, pregunto, ¿la cárcel no está llena de inocentes? Dígame, ¿la cárcel no está llena de inocentes? Dice ahí, eso suena muy Santa Inquisición. Bueno, pues es la época, ¿no? No, no hay que pensar con la mentalidad actual, ¿no es cierto? Los hechos del pasado. Pero pregunto, ¿la cárcel actualmente no está llena de inocentes? Están llenas de inocentes. Hay inocentes y culpables, pero hay inocentes que no deberían estar, pero están ahí. Entonces imagínense la época germana. Actualmente también a muchas personas, para que confiese un delito, no les pegan, no los azotan, no les someten a una serie de vejámenes actualmente. Entonces muchas personas pues, se ven obligadas a confesar a un delito que no han cometido, ¿no? Para que no lo sigan torturando, para que no le sigan pegando. O sea, esto de estas cosas, costumbres de los hermanos, ok, en realidad, en cierto modo, no me sorprende. ¿Está claro? ¿Está claro? Ok, vamos a continuar entonces. Listo. Entonces hemos hablado sus costumbres, ¿no es cierto?, de los germanos. Hablemos un poco de su religión. Ah, Thor, dirán ustedes. Claro, Thor es un dios germánico. Los germanos, como se verán, eran politeístas, adoraban muchos dioses. Los dioses germánicos tenían eh, forma humana, representaban las fuerzas de la naturaleza,
eran panteístas. Entre los dioses germánicos, vamos a ver qué ven ahí. Loki, uff. Bien. Tenemos a Odín. Odín o Wodan, ¿cierto? Odín o Wodan. Digamos, Odín es el dios principal, es el dios principal de estos pueblos, ¿no? De las diversas tribus germánicas. ¿Ok? Sería si hago una comparación, con los dioses greco-romanos, Odín o Wodan sería equivalente a ¿qué dios? ¿Qué me puede decir? Júpiter. ¿A quién no escuché bien? Júpiter. Sería equivalente a Júpiter. Sería equivalente a Júpiter. ¿Ok? Sería equivalente a Júpiter, Zeus, como quieran llamarlos. ¿Ok? El equivalente. Luego tenemos a Thor. Thor sería equivalente a quién? Bueno, Thor no habría un equivalente entre los germanos, pero Thor es el dios que representa el rayo, ¿no es cierto? El rayo. El rayo. Freya, la diosa del amor, de la belleza, de la juventud, sería el equivalente a Afrodita. Loki, ¿ok? Loki, ¿no es cierto? Loki es un dios que en realidad Loki no tenía, diríamos, muchos no lo consideran como una divinidad. O sea, no tiene cultos, seguidores como los demás dioses. ¿Ok? Sí lo consideran un ser mitológico, ¿ok? Es un ser mitológico. Bueno, pero es un ser, digamos, enemigo en todo caso de los demás dioses. Veamos, las valquirias. ¿Qué son las valquirias? Eran las diosas guerreras. Las valquirias eran las diosas guerreras. Las diosas guerreras. Las valquirias eran las diosas guerreras. ¿Ok? Las valquirias, ¿cómo las representaban a las valquirias? Las valquirias las representaban como mujeres como ellos, ¿no? Blancas, rubias, pelirrojas, ¿no? Ojos azules, ojos verdes, sus cabellos, ¿ok? Amarrados en trenzas, ¿ok? Pero ahora, ¿de qué se encargaban las valquirias? ¿De qué se encargaban las valquirias? ¿Ok? Las valquirias se encargaban, por ejemplo, las valquirias se encargaban de cuando había una batalla, las valquirias se encargaban de recoger a los soldados muertos, a los soldados caídos, ¿ok? A los soldados muertos, a los soldados caídos. ¿Y qué hacían las valquirias? Los recogían y se los llevaban al Walhalla. Profe, ¿qué es el Walhalla? El Walhalla es el paraíso terrenal, la morada de los dioses. Esa es la Valquiria. Ahora, esta parte de la mitología
germánica, nórdica, ha inspirado, por ejemplo, ha inspirado a autores, compositores musicales de Alemania. ¿Han oído hablar ustedes o han escuchado alguna vez la ópera La Cabalgata de las Valquirias? Yo sé que la han escuchado antes, ¿okay? Pero quizás no sabían de que es una obra, la obra se titula La Cabalgata de las Valquirias. A ver, voy a compartir y van a decir, ah, ya sí la he escuchado, van a decir ustedes. Vamos a ver si lo puedo compartir. No, no lo puedo compartir aquí. ¿Gato? No puedo compartir. Gatito, vamos a ver, a ver, a ver. Un ratito, un ratito. No, no, no. Desde aquí. Pero no sé, a ver si lo escuchan. ¿Están escuchando, chicos? Esa es la famosa cabalgata de las Valquirias, chicos. Entonces, ahora ya saben algo de música clásica. Cabalgata de las Valquirias, de Wagner. Quizás ustedes esta canción la han escuchado en la película Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Entonces, para otra vez cuando le escuche van a decir, ah, esa es la cabalgata de las Valquirias. Perfecto. Entonces ahora ya saben, cada vez que escuchen esa canción, que van a decir, esa es la cabalgata de las Valquirias, de Wagner. ¿Ok? De Wagner. No, durante la época del nazismo,
Adolfo Hitler, ¿ok? Destacó mucho este tipo de elementos culturales para fortalecer la identidad germánica. Entonces, fue una de las obras que se puso de moda, o no de moda, sino que Hitler la solía destacar. De esa manera, de esa manera, este, relevaba el nacionalismo alemán. ¿Ok? De esa manera relevaba el nacionalismo alemán. El autor es Richard Wagner, nombre completo. Entonces ya saben. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? A ver, rato. Ah, bien. Les está- Parece que les ha gustado, ¿no? Este tema ya para ilustrar estos temas, los datos que vamos a hablar. Bien, pasamos a las invasiones bárbaras, al Imperio Romano. ¿Por qué los bárbaros ingresaron al Imperio Romano? ¿Por qué los bárbaros ingresaron al Imperio Romano? ¿Cuáles fueron las causas que provocaron que estas tribus bárbaras entren al Imperio Romano? Y las causas vemos ahí, aumento de la población bárbara. Aumento de la población bárbara. Aumentó la población bárbara, necesitaban más espacio. Ya no entramos aquí, necesitamos más espacio. Entonces, aumento de la población bárbara y la búsqueda de conquista de nuevas tierras, ¿no? Por lo mismo que aumentó la población, aumentó la demografía, se buscan más tierras. Esta situación no solamente fue propia de los germanos, sino también de los hunos. Los hunos, como le dije, eran pueblos procedentes de ¿dónde? De las mesetas del Asia Central. De las mesetas del Asia Central. Entonces los hunos eran asiáticos, en otras palabras, ¿no es cierto? Para valga la redundancia, aumentaron su población, buscaron tierras y los hunos se expanden sobre Europa, sobre Occidente. Los hunos invaden la región de la Germania y muchos pueblos germánicos fueron conquistados por los hunos, otros no. Entonces, los que no fueron conquistados por los hunos, ante el temor, la invasión de los hunos, muchos pueblos germánicos entran a las tierras del Imperio Romano. Por eso dice ahí, la presión de la tribu de los hunos sobre los pueblos germánicos. ¿Y por qué entraron tan fácil al Imperio Romano? ¿Por qué entraron tan fácil al Imperio Romano? Porque el Imperio Romano estaba en crisis. Si el Imperio Romano hubiera estado en su mejor época, definitivamente hubiera mantenido lejos a los germanos. Pero como estaba en crisis, no pudieron soportar toda esta avalancha de tribus germánicas que ingresaron al Imperio Romano. Se dieron las invasiones por esa razón. Por ejemplo, prueba de la crisis del Imperio Romano es que el Imperio Romano se divide, ¿no? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, por ejemplo. Estas son entonces las causas de las invasiones bárbaras al interior del Imperio Romano. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Bien, entonces ninguna pregunta, entonces continuamos. Recuerden ustedes que les señalé que el Imperio Romano estaba en crisis, ¿no? Esto lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Cuando fallece el emperador Teodosio, aquel emperador que recuerden ustedes, eh, oficializó el cristianismo. Cuando fallece Teodosio, este emperador que estoy mencionando, el Imperio Romano fue dividido entre sus dos hijos. A Honorio le correspondió Occidente, vemos ahí en el mapa la parte verde del mapa, y a su otro hijo, Arcadio, le correspondió las tierras de Oriente, el Imperio Romano, como están observando ahí en el mapa. Bien, al dividirse el Imperio Romano, entonces fue mucho más fácil para las tribus bárbaras invadirlo, ¿no? Porque ahora se dividieron sus fuerzas, sobre todo las tierras de Occidente. Las tierras de Occidente, el Imperio Romano de Occidente, sufre, digamos, las invasiones bárbaras y cae el Imperio Romano de Occidente. Vamos a ver los principales acontecimientos de las invasiones bárbaras. En el año 378, una tribu bárbara, los visigodos, piden protección al emperador romano. Ahora, para esto hay que entender, ¿no? Muchos consideran que hubieron invasiones violentas al imperio romano, como también hubieron invasiones pacíficas. O sea, cuando los romanos poco a poco cuando los germanos o los bárbaros poco a poco van entrando al imperio romano, poco a poco. ¿Y qué labores fueron cumpliendo? ¿No? Labores domésticas o labores militares o como colonos. Los romanos permiten el ingreso de los bárbaros para que se instalen en donde, en las fronteras del Imperio Romano, ahí para que sirvieran como una especie de escudo protector frente a futuras invasiones. Esas serían las invasiones eh, pacíficas, ¿no? Que recuerden fueron alentadas en cierto modo por la ley dada muchos años atrás, el emperador romano Caracalla, quien otorgó ciudadanía romana a todos los hombres libres. Entonces, eso alentó a muchos pueblos bárbaros a ingresar al Imperio Romano, ¿okay? A ingresar al Imperio Romano, ¿no? Y cumplir estas labores domésticas, militares o como colonos agrícolas. Por ejemplo, los visigodos originalmente entraron pacíficamente, piden protección al emperador romano Valente y se establecieron momentáneamente en la península de los Balcanes. Ahí por donde está Serbia actual, Eslovenia, Montenegro. Pero ¿qué pasó? Los romanos trataron mal a los visigodos. Les subieron los impuestos, el precio de las comidas. Entonces los visigodos se sublevaron. Una invasión pacífica que se tornó en invasión violenta. Y los visigodos derrotan a los romanos en la batalla de Adrianópolis. Esto fue en el año 378. O sea, prácticamente, chicos, estamos hablando de 98 años antes, ¿no? De la caída oficial del Imperio Romano. Ya los últimos, diríamos, 100 años, por llamarlo así, ya el Imperio Romano ya estaba en su última etapa, ya estaba en crisis, estaba sufriendo las invasiones. En el año 395, como acabamos de ver, se produjo la división del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Occidente es la parte que va a ser invadida por los bárbaros. Años después, los mismos visigodos, ¿no? Hacia el año 410, los visigodos salen de la península de los Balcanes y proceden a atacar la misma ciudad de Roma, produciéndose el primer saqueo que sufre la ciudad de Roma
digamos, por los bárbaros. El saqueo visigodo fue un saqueo que duró 3 o 4 días, duró el saqueo, para que vean ustedes lo terrible que digamos, que vivieron los romanos frente a la presencia visigoda en su ciudad. Luego los visigodos abandonan Italia, abandonan Roma con todos los saqueados y se establecieron al sur de la Galia y en el norte de España, específicamente en España, donde fundaron el reino visigodo. Años después aparece Atila, el azote de Dios. Atila formó un poderoso, diríamos, imperio, ¿no? No solamente este imperio estaba integrado por su gente, por los hunos, sino Atila ya había conquistado a otros pueblos germánicos, como los ostrogodos, por ejemplo, ¿no? Y entre otros pueblos. Entonces, Atila forma un poderoso ejército y comienza a incursionar, a invadir diversas regiones del Imperio Romano de Occidente. Entonces, frente a la presencia de Atila, entonces Atila, chicos, era un enemigo común. O sea, no solamente enemigo de los romanos, sino también Atila era enemigo de muchas tribus germánicas. Entonces, ¿qué hubo aquí? Se unieron romanos y tribus germánicas como los visigodos y los francos. O sea, por esta vez se unieron, ¿no? Romanos y pueblos germánicos como visigodos y francos y logran vencer a Atila en la batalla de los campos catalaúnicos, llamada también campo de batalla de Chalons. Estas tropas estaban al mando de un general romano llamado Aecio. Atila fue derrotado, Atila es más iba a ser apresado, pero para suerte de él, vino la noche y pudo escapar Atila. Al año siguiente, Atila reordena sus tropas y se dirigió a Italia, rumbo a Roma, saqueando varias ciudades de su camino, pero cuando estaba a punto Atila de entrar a Roma, se le presentó a Atila un personaje todo vestido de blanco, ¿ok? ¿Quién habla con Atila? Me estoy refiriendo al Papa León I. El Papa León I habló con Atila, lo convenció y Atila no atacó Roma. Ahora, se hablan muchas cosas sobre esto, ¿no? Se dice que en realidad Atila no atacó Roma porque se había desatado entre sus tropas una peste, una epidemia. Esta epidemia mermó, disminuyó sus efectivos, sus fuerzas. Entonces no pudo atacar Roma. Pero Atila aprovechó la oferta que le hizo el Papa. El Papa que le dijo, ¿no es cierto? Que él se iba a encargar de hacer una colecta entre todos los habitantes de Roma y se lo iba a entregar a él. Entonces Atila dijo, bueno, pues, este, voy a obtener una colecta, voy a ganar lo mismo sin esfuerzo. Entonces aceptó llegar a un acuerdo. Entonces el Papa hizo la colecta entre todos los habitantes de Roma y se lo entregaron a Atila. Y así Atila no destruyó la ciudad de Roma. Ahora se dice que Atila murió celebrando su boda, ¿no? Celebrando su boda. Muchos dicen que murió de los excesos de la comida, bebida, otros dicen que le dio una especie de derrame cerebral en su boda, otros dicen de que su nueva esposa fue quien lo asesinó en venganza. ¿Aquí alguna pregunta, chicos, para continuar? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ok, sigamos entonces. A ver, me están escribiendo en el chat. A ver qué dicen. Ya. 4 años después de la derrota de Atila, aparecieron los vándalos, liderados por Genserico. Si el Papa León I se entrevistó con Atila y las negociaciones fueron exitosas, ese mismo Papa se entrevistó con Genserico, rey de los vándalos, y no tuvo la misma suerte. Por eso que los vándalos, ¿no?, saquearon por segunda vez la ciudad de Roma. El primer saqueo fue por los visigodos. Esta vez fueron los vándalos. No quedó la palabra vandalismo, por ejemplo, ¿no? Sinónimo de destrucción. Ya Roma, ya el Imperio Romano ya no era el mismo de siempre. Por esas fechas, por ejemplo, otras tribus bárbaras, los anglosajones, aprovechando la ausencia de tropas romanas en las islas británicas, los anglosajones invaden las islas británicas, fundando allí el reino anglosajón. Los francos, pueblos germánicos, cruzan el río Rin e invaden la región de la Galia. A partir de entonces, la región de la Galia, por la presencia de los francos, por la invasión de los francos, se llamó Francia. O sea, básicamente, los vándalos se establecieron en el norte de África. O sea, chicos, todas las provincias del Imperio Romano de Occidente cayeron en poder de los bárbaros. Los érulos, al mando de Odoacro, tomaron Roma y destronaron al último emperador romano, un jovencito, un niño llamado Rómulo Augusto, que de manera peyorativa, despreciativa, le decían Augustulo. Odoacro destronó a Rómulo Augusto. Lo vio tan niño, tan jovencito, tenía 12 años más o menos, que ni siquiera lo mató. Años después, entonces Odovaco se adueña de Italia, pero años después, Odovaco, líder de los érulos. Años después, Teodorico, rey ostrogodo, se apoderó de Italia, venciendo a Odoacro en la batalla de Verona, y luego lo asesinó. Entonces vemos algunas imágenes, ¿no?, Atila, sus incursiones, el saqueo de Roma y el destronamiento de Rómulo Augusto. Hemos hablado, ¿no? Este papa se entrevistó con Atila, negoció con él, ¿no?, e evitó que Atila destruyera, pero este mismo papa no tuvo éxito cuando conversó con Geserico, rey de los vándalos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuántas veces saquearon Roma? En esta época saquearon 2 veces. El saqueo de los visigodos y el saqueo de los vándalos. Ya en esta época, 2 veces. Pero más antes, en la época del Imperio Romano, dirán ustedes también los galos, ¿no? Pero en esta época que estamos hablando fueron 2. Saqueo visigodo en el año 410, el saqueo de los vándalos en el año 455. ¿Está claro, Ariel? Ok.
Listo. Sigamos entonces. Los reinos bárbaros. No producidas las invasiones, se van a formar en las diversas provincias del Imperio Romano, como dice ahí. Los reinos bárbaros están observando, por ejemplo, cómo el Imperio Romano de Occidente cayó víctima de las invasiones, ¿no? Los anglosajones en las Islas Británicas, los francos en la región de la Galia, ¿no? Luego otros pueblos, alamanes, burgundios, suevos, ¿no? Pero son los más importantes, son los anglosajones, los francos, los visigodos en España principalmente, los ostrogodos en Italia y los vándalos en el norte de África. El reino ostrogodo, ¿no? En Italia, el rey más importante del reino ostrogodo fue Teodorico, fue el rey más importante de los ostrogodos. Un rey que protegió las artes, las letras romanas, pero este rey persiguió a los cristianos. Este rey era arriano. Los arrianos eh, eran personas que, diríamos, creían o sostenían de que Jesús no era divino. Jesús era un ser humano, como cualquier otro, de buenas ideas, todo lo que quieran, pero no era divino, no era hijo de Dios. Entonces los arrianos tenían esa idea. Y Teodorico era arriano, este rey ostrogodo, persiguió a los cristianos. Los visigodos también eran arrianos. Leovigildo, ¿ok? Leovigildo mató a su hijo, Hermenegildo, por ser su hijo cristiano. Él era arriano también. A Leovigildo le llaman el filicida, porque mató a su hijo que era cristiano. Su otro hijo, Recaredo, aceptó cristianizarse. Recesvinto fue un rey visigodo que estableció el fuero juzgo. Profe, ¿qué cosa es el fuero juzgo? El fuero juzgo es el conjunto de leyes visigodas y romanas. Son las leyes que crearon los visigodos, el fuero juzgo. Don Rodrigo fue el último rey visigodo, porque en la época de Don Rodrigo, Hispania, el reino visigodo, fue invadido por los árabes, los moros, los árabes. Los francos tenemos entre sus reyes a Clodión, el melenudo, con él invaden la región de las Galias, pero el rey más importante de los francos se llamó Clodoveo. ¿Por qué es el más importante? Clodoveo es considerado como el primer rey bárbaro que se cristianizó. Clodoveo. Y además él logra unir a las diversas tribus francas. Las unió, las unificó. Por eso es la importancia, ¿no? Primer rey bárbaro en cristianizarse y unificador del reino de los francos. Va a ser el primer rey. Considerado, ¿no?, el primer rey que tuvo Francia, los francos, Clodoveo. Lamentablemente, los sucesores de Clodoveo no tuvieron las agallas que tuvo él. Por eso que a los sucesores de Clodoveo se les conoce como los reyes holgazanes. ¿Por qué razón reyes holgazanes? Porque estos reyes no gobernaron. Dejaron el poder a quién? A sus mayordomos. ¿Qué, profe? El mayordomo, el sirviente, el mayordomo en el reino franco era una especie de primer ministro. Entonces, ¿quién se encargaba de gobernar? Los mayordomos. El rey no estaba de adorno nada más. Por esa razón que a los reyes se les conoce, los últimos reyes francos, se les conoce como los reyes holgazanes. El reino anglosajón se establece en las Islas Británicas. Entonces, a partir de entonces se llamó Inglaterra, ¿no? Tierra de los anglos. ¿Ok? Allí se formaron 7 reinos anglosajones. Se formaron 7 reinos anglosajones. Entonces, es decir, formaron una heptarquía. ¿Ok? 4 reinos sajones y 3 reinos anglos. Egberto fue el rey que unifica a los 7 reinos, que unifica la heptarquía. Por eso que Egberto es considerado como el primer monarca de Inglaterra. Alfredo
fundó la escuela de Oxford, y Harold, ¿ok? O Haroldo, aparecen en algunos textos, fue un rey derrotado por las hordas vikingas que invadieron Inglaterra hacia el año 1066. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de las invasiones bárbaras? Se invade el Imperio Romano de Occidente, entonces, como le dije, diversas provincias del Imperio Romano de Occidente cayeron, todas las provincias, mejor dicho, cayeron en manos de los bárbaros. Entonces, ¿qué pasó con el Imperio Romano de Occidente? Cayó, desapareció. Entonces, una primera consecuencia es la caída del Imperio Romano de Occidente. En su lugar, ¿qué se formaron en las diversas provincias? Se formaron los reinos bárbaros, ¿no? El reino visigodo en España, el reino franco en la Galia, lo que es Francia, el reino ostrogodo en Italia, el reino vándalo en el norte de África, el reino anglosajón en las Islas Británicas. Pregunto, una época como esta de guerras, de invasiones, creen ustedes que es propicia para el desarrollo del comercio? ¿Se puede comercializar habiendo invasiones, guerras, saqueos? Definitivamente que no. Se paraliza el comercio. La vida urbana declina, pues porque regiones de las ciudades fueron saqueadas. La moneda romana ya desapareció, ya no sirvió la moneda romana, pues, porque al desaparecer el Estado romano, entonces la moneda de Roma, que se usaba en todas las provincias del imperio, también desaparece, dejó de usarse. La economía retrocede, chicos, porque vean ustedes, no hay comercio, nadie, ahora la gente, digamos, se niega a sembrar, ¿ok? Teme sembrar por temor a su vez a los saqueos. Entonces hay un, digamos, retroceso también de la economía y cultural. Se barbarizan las costumbres, se vulgarizan las costumbres. Prueba de lo que estoy haciendo, de lo que estoy hablando, es que, pregunto, ¿qué idioma se hablaba en el Imperio Romano de Occidente? En el Imperio Romano de Oriente se hablaba el griego, pero en el Imperio Romano de Occidente, ¿qué idioma se hablaba? ¿Saben? ¿Qué idioma se hablaba en el Imperio Romano de Occidente? En Oriente, en el Imperio Bizantino, se hablaba el griego, pero en Occidente se hablaba, a ver, que me han escrito por aquí en el chat. Muy bien, Ariel, se hablaba el latín. Se hablaba el latín, muy bien. Entonces, ¿qué pasó con el latín? Entonces, si se hablaba el latín, llegan los bárbaros y el latín, ¿qué hace? Se mezcla, se vulgariza, se barbariza el latín con la mezcla de los pueblos bárbaros. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué idiomas, qué lenguas van a aparecer? ¿No? Derivados del latín mal hablado, vulgarizado por la presencia de los bárbaros, aparecen las lenguas romances, como el español, el francés, el italiano, el portugués, entre otras lenguas. Ahora dirán, profe, pero dice, triunfa el cristianismo. ¿Por qué triunfa el cristianismo? Muchos reyes bárbaros se cristianizaron. Ahora, y no se cristianizaron por convicción religiosa. No, muchos reyes bárbaros
se cristianizaron por conveniencia política. Entonces se dieron cuenta, ¿no? Que la gran mayoría de la población romana en sus provincias eran católicos, eran cristianos. Entonces, a ellos, ¿qué les convenía? Cristianizarse para ser aceptados por la gran población. Entonces, y la iglesia apoya a estos jefes bárbaros, porque también le convenía a la iglesia tener como aliado a esta gente poderosa. Por eso es de que triunfa el cristianismo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Realmente no hay sincretismo entre Roma y los bárbaros aparte del idioma? En cierto modo la cultura se vulgarizó, ¿no? Pero ya no, o sea, porque muchas veces se considera que la Edad Media fue una época bastante oscura en el aspecto cultural, porque va a haber un retroceso cultural. ¿Ok? Ahora, en cierto modo, sincretismo puede haber en la religión, ¿no? Porque la religión cristiana, ¿no?, adopta algunos elementos de la religión germánica, se acepta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si, si pongo el caso, ¿ok? Y muy sucia, no entiendo, claro. ¿Sucia qué? ¿Sucia? No entiendo. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la religión, que hubo un secretismo, ¿no? El ejemplo, ¿no? Los pueblos bárbaros, ellos tenían cierta reverencia, cierto culto a los árboles, ¿no? Cuando se cristianizaron, ¿no es cierto? Se agrega el culto de los árboles, ¿no? Se le agrega en la religión, como por ejemplo para Navidad. Llega Navidad y todo el mundo, ¿qué hace? Arma un arbolito, ¿no? Un pino, que es propio de las regiones germánicas, que no tiene nada que ver con, digamos, con Jesús, con el nacimiento de Cristo, ¿no? Pero todo el mundo arma ahí un arbolito, que es un elemento propio de la religión germánica. Ese es un claro ejemplo del sincretismo. ¿Ok? No te entiendo, Catherine, ¿a qué te dice que es sucia y antihigiénica? No entiendo. ¿Cuál es? Estamos hablando de religión, me estás hablando tú de salubridad, no entiendo. A ver, Catherine, no entiendo que me dice sucia, antihigiénica. Estás hablando de salubridad, no entiendo. A qué te refieres? A qué calificas tú antihigiénica sucia? Ya, sí. Sí, Ariel. Ya, oscura, sí. Antihigiénica, bueno, sí, ya. Ahora sí. Entonces, cuando hables completa. Me dice antihigiénica, ¿pero qué? O me dice, la época, por la sociedad, por las pestes. En todo caso. Ya, pero cuando hables, pregunta, comentes, que sea completa la idea, ¿no? Me dice, es antihigiénica. ¿Antihigiénica qué? ¿De qué estamos hablando? Okay. ¿Sucia qué? De qué estás hablando? O sea completo para yo poder, entonces, responderte. Un secretismo parecido a lo que hubo en el Señor de los Milagros y Pachacama, claro, en toda religión hay eso, se da eso. Eso es debido a los contactos, ¿ok? En los burgos no existían los burgos todavía, no existían los burgos. El renacimiento urbano se da a partir de la tercera etapa de la Edad Media.
Aquí, recuerda, la vida urbana había, digamos, desaparecido, ¿no? Porque ya estamos los primeros pasos para la época feudal, donde la gente vivía en pequeñas aldeas, en el campo. Y a eso, el tema de la peste negra, por ejemplo, que fue una pandemia en Europa, ya se da en la tercera etapa de la Edad Media. Esta etapa no todavía. Pero de ahí viene pues la suciedad, nos viene este tipo de cosas, las pestes, las ratas, y, y eso por pues, muertes, cualquier cantidad en Europa. Eso ya más que nada durante la tercera etapa de la Edad Media. Uno de los reinos bárbaros, el reino de los francos, lo que va a adquirir un poder tremendo. Siempre, como dice ahí, ¿no? Recordemos que los últimos reyes francos fueron apodados como reyes holgazanes, debido a que ellos entregaron el poder a sus mayordomos. Uno de esos mayordomos fue Carlos Martel, ¿no? Quien venció a los musulmanes, a los árabes en la batalla de Poitiers. Recuerde que los árabes, los musulmanes, habían invadido España, el reino franco, ¿no? Al sur. Entonces, de ahí ellos querían también invadir el reino de los francos. Para su vez, este mayordomo se encargó de vencerlos en la batalla de Poitiers. El hijo de este señor fue Pipino el Breve. Profe, ¿por qué le llamaban el Breve? Le llamaban el Breve por su tamaño. No era de baja estatura. Por eso le decían el Breve. Pipino el Breve, ¿qué hizo? Destronó al último rey holgazán, a un señor llamado Childerico III. Lo destronó. Inmediatamente, Pipino el Breve fue reconocido como rey por la iglesia. Los papas Zacarías y el papa Esteban lo reconoció oficialmente y por la nobleza también. Entonces, todo el mundo lo reconoció. Como repito, si el triunfanismo si el cristianismo triunfa, es debido a la alianza que hubo entre los reyes y la iglesia. Por ejemplo, la iglesia reconoció a este señor, a este bárbaro, destronando al otro rey. Entonces, este señor Pipino el Breve se convirtió en un aliado de la iglesia. Entonces, la iglesia, cuando tuvo problemas, llamaba a Pipino el Breve, con su, quien con su poderoso ejército se encargaba de vencer a sus enemigos. Es por esa razón que un pueblo enemigo del Papa, los lombardos, invadieron el norte de Italia y amenazaban con apoderarse de Roma. Es más, ya tenían algunos territorios en Roma, en el centro de Italia, ¿no? El Papa amenazado llama a su aliado, Pipino el Breve. Entonces, Pipino el Breve, recuerden ustedes, no fue reconocido oficialmente por la iglesia. Entonces el Papa llama a su aliado, ¿no? Yo te reconocí, ahora tú apóyame, los lombardos aunque me amenazan. Entonces Pipino el Breve derrota a los lombardos y el territorio que los lombardos ocupaban en Italia, en el centro de Italia, Pipino se lo regaló a la Iglesia Católica, naciendo así los llamados estados pontificios o estados de la Iglesia, como quieren llamar, que era todo el centro de Italia, un territorio inmenso, ¿no? Actualmente lo que queda de eso ya es el Vaticano, ya chiquito es otro tema que vamos a ver después. Muerto Pipino el Breve, lo reemplazó su hijo Carlomagno. Carlomagno va a ser considerado emperador. Para ser emperador, Carlomagno se enfrentó en una diversidad de guerras, ¿no? Las siguientes campañas militares, que hizo que el reino franco creciera, aumentara sus dominios. Nuevamente contra los lombardos, Carlomagno se enfrenta a los lombardos, venciendo al rey Desiderio en la batalla de Pavia. En la guerra contra los sarracenos de España, o sea, los musulmanes, en Europa a los musulmanes, a los árabes, a los islámicos, se les decía sarracenos. ¿Ok? Por si acaso. En esta guerra, Carlomagno no le fue ni bien ni mal. Pero Carlomagno se enfrenta en
a los sarracenos y una de las famosas batallas fue la batalla de Roncesvalles, batalla que inspiró una canción un cantar de gesta medieval, la famosa canción de Rolando. Rolando fue un sobrino de Carlomagno que murió durante ese combate, en esa batalla en todo caso. Contra los sajones de Germania, Carlomagno se enfrentó repetidas veces. Fueron vencidos, ¿no? Y el jefe de los sajones, llamado Widikin, fue derrotado por Carlomagno y Carlomagno luego lo bautizó porque los sajones aún no se habían cristianizado y Carlomagno era cristiano. Contra los ávaros, Carlomagno se enfrenta y conquista, se anexa para su imperio, ¿no? Lo que vendría a ser la futura Austria. Entonces, con estos triunfos, hicieron de Carlomagno la persona más poderosa de Europa. Todo el mundo decía, oye, Carlomagno es lo máximo, es un gran personaje. Oye, Carlomagno decía, oye, ¿por qué Carlomagno no se hace coronar como emperador de los romanos? Porque la gente en aquel entonces soñaba con el restablecimiento del Imperio Romano de Occidente. Entonces, cuando apareció Carlomagno, todos sus triunfos, todas sus conquistas, entonces la gente dice, caramba, Carlomagno tiene todos los requisitos de los antiguos emperadores romanos. Entonces, que sea pues emperador. Y la oportunidad llegó cuando, cuando el Papa, cuando el Papa había sido destronado, cuando el Papa había sido destronado. ¿No? Hubo un problema político, tus enemigos al Papa, ¿no? Lo destronaron, estaba en una procesión el Papa, aprovechando que estaba en la calle el Papa sin guardia, sus enemigos lo apresaron al Papa, lo acusaron de corrupto, pecador, en fin, una serie de acusaciones tuvo el Papa. El Papa logró escapar y se fue hasta Aquisgrán, donde vivía Carlomagno, en la actual Alemania. ¿Están de acuerdo? Y fue a pedirle ayuda, y decirle, mira, somos aliados nosotros. Entonces Carlomagno, ¿qué hizo? No? Restableció en el poder al Papa. Carlomagno se apareció con todas sus tropas en Italia. Entonces, ¿quién se va a atrever a enfrentarse a Carlomagno? La persona más poderosa de Europa en aquel entonces. Entonces Carlomagno restableció en el poder al Papa. Entonces nadie se atrevió a decirle nada a Carlomagno. Por esa razón que el Papa, en agradecimiento, coronó emperador de los romanos a Carlomagno en la misa de Navidad del año 800. Dice que Carlomagno estaba rezando como cualquier devoto cristiano, concentró sus oraciones en la misa de Navidad, cuando de pronto el Papa se acercó hasta donde él estaba, rezando concentrado, saca la corona de laurel, que es el símbolo de los emperadores romanos, y lo coronó. A ti, Carlomagno, Patricio, a ti, Carlomagno, Patricio y Augusto de los romanos, te corono emperador. Y lo coronó sorpresivamente. Carlomagno, ¿qué? Sorprendido Carlomagno, el coronado emperador de los romanos. Coronado emperador de los romanos. Entonces, muchos dicen que en la figura de Carlomagno se restableció el antiguo imperio romano de Occidente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo era la organización política del imperio carolingio? Carlomagno fundó tres tipos de provincias. Los condados o provincias civiles al mando de un conde, las marcas o provincias fronterizas limítrofes al mando de un marqués, y los ducados, que eran las provincias militares al mando de un duque.
También creó el cargo de los misi dominici, que eran los inspectores. Si lo comparamos con el Tahuantinsuyo, por ejemplo, los misi dominici serían algo similar a los tucuiricui. Carlomagno, ojo chicos, Carlomagno, aunque no lo crean, no sabía leer ni escribir. Era un bárbaro, por si acaso. Entonces, por esa razón, él tenía a gente que trabajaba con él en el palacio, que lo ayudaban a, a organizar, a administrar, a gobernar su imperio. ¿No? Los cargos palatinos, corte o palacio, estaba el chambelán. El chambelán, por ejemplo, era una especie de primer ministro, el chambelán. El mariscal se encargaba, a todo caso, de organizar el ejército. El canciller se encargaba de redactar los documentos oficiales. Como Carlomagno no sabía leer ni escribir, el canciller se encargaba de redactar los documentos oficiales. El conde de Palacio, en cambio, se encargaba de los servicios internos de Palacio, una especie de amo de llaves. Los capitulares eran las leyes dadas por Carlomagno. ¿Y por qué se llaman capitulares? Porque estaban divididos por capítulos. Como le dije, Carlomagno no sabía leer ni escribir, pero eso no fue ningún obstáculo para que se preocupara por darle cultura a su gente. Carlomagno fundó 3 tipos de escuelas. La escuela palatina, que como lo indica su nombre, palatina, palacio. ¿Quiénes estudiaron en el palacio? Los nobles. Aquí Carlomagno, en la escuela palatina, Carlomagno contrató a los más reputados intelectuales de la época, que no eran muchos, ¿ah? Porque estamos en una época donde la cultura había retrocedido más por las invasiones. Entonces quedaban unos que otros. A ellos Carlomagno los contrata para que enseñara a toda la familia real, a su familia de él. Esta escuela palatina estaba a cargo digamos, del anglosajón Alcuino de York. También en la escuela enseñaba Eginardo. Eginardo fue el biógrafo de Carlomagno. ¿Okay? Fue su chambelán, su secretario personal y su biógrafo. Entonces, él sabía al pie de la letra toda la vida de Carlomagno. Por eso que él escribió, sabía todo, porque fue su chambelán, fue su secretario personal. Por eso que él escribió la vida de Carlomagno. También tenemos pues Pablo Diácono, Teodulfo, Winfrido. Todos ellos son los llamados representantes del Renacimiento carolingio. Las escuelas conventuales fueron fundadas para la instrucción de sacerdotes. Ahí se enseñaban las llamadas 7 artes liberales, que se dividían en 2 materias, en 2 grupos en todo caso. El trivium, 3 cursos, los cursos de letras, el trivium, curso de letras, ¿ok? Gramática, retórica, por ejemplo, gramática, retórica, dialéctica, algo así como lógica. Y el quadrivium, los cursos de ciencias. El quadrivium va a estar conformado por la aritmética, ojo, la aritmética, el quadrivium, está también la música, la geometría y la astronomía. Y las escuelas parroquiales para la gente del pueblo, para la gente del pueblo. ¿Qué se enseña en las escuelas parroquiales, no? Algo de catecismo, algo de lectura, algo de escritura, pero mucho catecismo se enseñaba a la gente del pueblo. Desmembración y fin del Imperio Carolingio. Cuando fallece Carlomagno, Carlomagno falleció a los 72 años, ya anciano. Cuando fallece Carlomagno, fue reemplazado por el peor de todos sus hijos, llamado Ludovico Pío. Este nombre, Ludovico Pío, está en latín, Ludovico Pío. En español, Ludovico
se dice Luis, es equivalente a Luis. Y Pío en español significa piadoso. Digo que Ludovico Pío, o Luis el Piadoso, como quieran, era el peor de todos los hijos de Carlomagno. Era el más incapaz. Lamentablemente los hijos más capaces murieron antes que el padre. Entonces, cuando muere Carlomagno, ¿quién quedó? El menos habilitado. Falta de, falta de carácter muy débil tenía Ludovico Pío. Sus hijos hacían con él lo que le daba la gana. ¿Okay? Muerto Ludovico Pío, ¿no? Hubo una lucha entre los tres hijos de Ludovico Pío. Un hijo de Ludovico Pío llamado Lotario se quería quedar con todo el imperio carolingio. Los otros hijos de Ludovico Pío, hermanos de Lotario, como Carlos y Luis, se unen contra Lotario, quien fue derrotado en la batalla de Fontenay. Poco después, los tres hermanos firmaron el Tratado de Verdún, por la cual se reparte el imperio carolingio de la manera que aparece en el mapa y se divide ya. Para muchos el Tratado de Verdún marca el inicio de los nacionalismos en Europa. Carlos, apodado el Calvo, le correspondió la región de la Galia, lo que más o menos vendría a ser el actual país de Francia. A Luis el Germánico le correspondió la región de la Germania, que más o menos vendría a ser la actual Austria y Alemania. Y a Lotario le correspondió la región conocida como Lotaringia, que es que está entre la Galia, el territorio de Carlos, y la Germania, el territorio de Luis. Incluye también todo el norte y parte del centro de Italia. Así entonces llega a su fin el imperio carolingio, y no solo el imperio carolingio, pero también llega a su fin la época de las invasiones bárbaras, el primer periodo de la Edad Media. Esta desmembración del imperio carolingio, ¿okay?, dio origen al sistema feudal, tema de la próxima clase, del día de mañana. Años después, cuando Lotario muere sin descendencia, las tierras de Lotario fueron repartidas entre Carlos y Luis en un nuevo tratado, el Tratado de Mercia. Pero de ahí desaparece todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me dicen, ya me responden en el chat. ¿Alguna pregunta, chicos, para hacer el repaso? Darles las claves y hacer el repaso, para ir ganando tiempo. Bien. A ver, chicos, ¿me escuchan? Entonces, paso a darle las claves. Paso a darle las claves de esta separata, la número 7, y luego hacemos el repaso. ¿Estamos de acuerdo? A ver, respondan, por favor, para ir avanzando, para no ir perdiendo tiempo.
Bueno, entonces la única que me ha respondido es Carla, entonces asumo que el resto del aula está de acuerdo. Les pongo las claves. Clave separata 7. 1D. Uno D. 2D también. 3E. 4C. 5C. 6B. 7D. 8C. 9B. 10D. 11D. 12A. 13D. 14C. 15C. 16D. 17. 16D. 17E. 18D. D. 19D. Y la 20. Bien, rápidamente estos minutos que quedan, hacemos el repaso, chicos. A ver, veamos. ¿Qué entendemos nosotros por hominización? A ver, pueden activar su audio para avanzar. ¿Qué entendemos por hominización? Proceso evolutivo del hombre hasta la actualidad. Muy bien, Juan Carlos, el proceso de evolución del hombre. Perfecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de los homínidos, ¿cuál sería el resto fósil más representativo, más famoso de los homínidos? Sería Lucy, ¿no es cierto? En los homínidos muestran dos características: el bipedismo, caminaban en dos patas, y el dimorfismo, la diferencia sexual. Cuando hablamos de los Homo habilis, ¿qué elaboraron los Homo habilis por primera vez? Ya lo dije todo. Herramientas líticas. Las herramientas líticas. Homo erectus, ¿qué está vinculado al Homo erectus? ¿Qué elemento? El fuego. El fuego. Excelente, el fuego. ¿Ok? El Homo antecesor. ¿Por qué se le llama Homo antecesor?
porque es el homínido más antiguo de Europa. Cuando hablamos del hombre de Neandertal, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué elementos, no, están vinculados a él? ¿Qué hizo él por primera vez? Enterrar a sus muertos. Muy bien. Los ritos funerarios y religiosos, ¿no es cierto? También. Perfecto. Cromañón. El hombre Cromañón era, ¿por qué digo que el hombre Cromañón era un excelente cazador? ¿Qué usaba? Arco y flecha. Arco y flecha. ¿Por qué digo que el hombre Cromañón también era un artista? Pintura parietal y mobiliario. Claro, arte rupestre o, digamos, arte parietal y la cultura el arte mobiliar, ¿no? Que son las Venus obesas. Perfecto. Excelente, excelente. Todos estos homínidos vivieron en el Paleolítico. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos homínidos vivieron en el Paleolítico. Los primeros homínidos, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, antecesor, vivieron durante el Paleolítico inferior. Neandertal, en cambio, vivió en el Paleolítico medio. Y Cromañón, Paleolítico superior. El Paleolítico superior luego cambia, hubo cambios climáticos, ¿no? La época de la glaciación llega a su fin y entramos al Mesolítico. Época de cambios climáticos, época de muchos animales prehistóricos desaparecieron, ¿ok? Para luego entrar al Neolítico. En el Neolítico, chicos, ¿qué es lo importante en el Neolítico? ¿Qué aparece en el Neolítico? ¿Cómo se llama esa revolución que cambió la forma de vida de los pobladores de esa época, de la gente de esa época? ¿Qué estalló ahí? Recuerden, estalló la revolución neolítica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en qué consistió la revolución neolítica? Aparición de la agricultura y la ganadería. Muy bien. Entonces, ¿se puede decir que el hombre producía alimentos? ¿Sí o no? Si está sembrando, está criando animales para la ganadería, entonces, ¿se puede decir que el hombre produce alimentos? ¿Sí o no? Claro, porque dejaron la economía parasitaria, ¿no es cierto? Ahora producían alimentos. Perfecto. Con estas actividades, sobre todo agricultura y ganadería, obligó al hombre a ser sedentario. Recuerden ustedes, viene el sedentarismo. Luego viene la edad de los metales, que le da el bronce, o le da el cobre, considerada como una etapa de transición, dijimos. La edad del bronce, en la cual se desarrolla la metalurgia, se inventa la escritura, se usa la rueda, entre otros elementos, para pasar luego a la edad del hierro. El hierro es un metal más fuerte, más resistente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pueblos trabajaron por primera vez el hierro? Hititas. Los hititas, pueblo de origen indoeuropeo. Exacto. Mesopotamia. ¿Qué ríos riegan Mesopotamia? Tigris y Éufrates. Los ríos gemelos, Tigris y Éufrates. Excelente. En Egipto, ¿qué río riega, Egipto? Nilo. Nilo. El río Nilo. Muy bien. En Mesopotamia, ¿qué escritura se usó? Cuneiforme. Y en Egipto, ¿qué escritura se usó? Geográfica. Jeroglífica, ¿no? Geo no, sino jeroglífica, con sus variantes demótica y hierática. Perfecto. Ejemplo representativo de la arquitectura mesopotámica. ¿Recuerdan ustedes cómo se llaman estos templos de 7 pisos? Sigurats. Los zigurats. En arquitectura egipcia, ¿qué templos destacan? ¿No? Los templos de Karnak, Luxor. Y en arquitectura funeraria, los tres tipos de arquitectura funeraria. Las mastabas, las pirámides y los hipogeos. Perfecto. A ver, nos gana el tiempo.
Allá. La civilización egea se desarrolló en la cuenca del mar del mismo nombre, el mar Egeo. Ahí se desarrolló la civilización egea. ¿No? Dos periodos, periodo cretencio-minoico, que tuvo por centro la isla de Creta, la ciudad de Nosos específicamente, y el periodo creto-micénico, donde el poder se traslada a Micenas, Tirinto, por ejemplo. Caído este periodo por las invasiones de los dorios, se produce la colonización griega y se forman las polis griegas, las ciudades-estado. Si uno dice Esparta, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando uno dice Esparta? Militares. ¿Qué tipo de poli griega es? ¿Se acuerdan? Digo Esparta. ¿Y qué tipo de poli es? Podemos decir, fue una poli de carácter, diríamos, tolerante, democrática, o fue una poli de carácter militar. 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 Claro, la forma de gobierno es jerarquía, pero lo que caracteriza, Ariel, a toda la poli es que su carácter militar. Recuerden ustedes, ¿no? Su educación era militarizada. En Atenas pasó por una serie de pasos evolutivos, ¿no? De la aristocracia, desde la época de la monarquía, luego la aristocracia en la época de Dracón, la timocracia en la época de Solón, la tiranía en la época de Pisístrato, que realizó la reforma agraria, hasta finalmente llegar con Clístenes con la democracia. ¿Cómo se llaman los enfrentamientos, las guerras, en la cual se enfrentaron los griegos y los persas? Guerras del Peloponeso. Médicas. ¿No? Las guerras médicas. Las guerras médicas. En las guerras del Peloponeso se enfrentaron atenienses contra espartanos. ¿Ok? De las guerras del Peloponeso, que se enfrentaron atenienses contra espartanos, sale ganando Esparta, pero quedó muy debilitada, como le dije, ¿no es cierto? Ese debilitamiento de Esparta fue aprovechado por Tebas. ¿Ok? ¿Ok? Tebas, ¿no? Pero luego Tebas fue conquistado a su vez por los macedónicos, con dos reyes, Filipo II y sobre todo su hijo, Alejandro Magno, quien conquistó a los griegos y además conquistó el imperio persa. Y dominó el imperio persa en tres grandes batallas: Gránico, con la cual conquistó el Asia Menor; Iso, con la cual conquistó Siria y Egipto; y Arbeles o Gaugamela, con la cual conquistó Persia y Mesopotamia. ¿Ok? Bien, bien chicos, entonces es un repaso, ya estamos, nos gana la hora. ¿Ok? Éxitos, nos vemos mañana. Si mañana nos queda tiempo,